Y tenemos el gusto de iniciar una nueva etapa en el ciclo de trabajos que tenemos en el Centro de Estudios. El Centro de Estudios se creó con distintos objetivos. Esto es la transmisión de conocimiento, la generación de conocimiento, pero básicamente para abordar el tema del proceso estratégico en tres áreas sustanciales. Esto es la estrategia de los negocios, la estrategia a nivel internacional, que en este septiembre próximo estaremos haciendo las terceras jornadas de comercio de estrategias y negocios internacionales, y la parte de la estrategia aplicada a la administración pública. En este caso, ya tuvimos una primera actividad a fines del año pasado, pero nos damos el gusto de poder iniciar en este primer cuatrimestre las jornadas de estrategias para la administración pública. Como universidad pública nos debemos también a la formación de futuros profesionales, futuros dirigentes, que estén también imbuidos de lo que es la gestión de lo público. Y la gestión de lo público, por suerte, se está profesionalizando cada vez más y haciendo que los cuadros de gestión, los cuadros directivos, sean cada vez gente más preparada y con lo que nosotros siempre estamos buscando desde la cátedra, desde el Centro de Estudios, esto de tener una visión de administración, una visión estratégica y tomar decisiones a mediano y largo plazo. Entonces, para esto la mejor manera de poder saber qué se está haciendo y cómo se hacen las cosas es invitar a gente que está haciendo bien las cosas. Vamos a tener 2 jornadas, hoy vamos a tener 3 disertantes, mañana otros 3. Las disertaciones serán de más o menos 25 minutos y con tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, para mí es un gusto personal poder ver aplicado, porque hace muchos años que desde la cátedra asocio y trato de buscar el concepto de la profesionalización de lo que es, para los que somos de la función pública y de la universidad pública, aplicado a estos conceptos. Es un gran gusto. Y tengo el gran gusto de invitarlos, primero para escuchar a alguien que se vino desde lejos, que tiene que irse desde lejos. El diputado, yo no quiero avanzar mucho porque tiene su presentador, y lo que vamos a hacer es que va a haber un presentador, disertante, esto se hace en 3 partes consecutivas, por lo cual va a ser muy dinámico. Desde ya les agradezco a todos la presencia y por supuesto que es algo totalmente abierto para preguntas, para que podamos aprender todos. Así que muchas gracias por la presencia. Bien, gracias Javier, buenas noches. Cortito, presentar al diputado nacional Carlos Selva. Gracias Carlos, también gracias a todos los que nos acompañan hoy. Ahí lo veo a Roberto Devoto, a Ariel Fernández, que también los vamos a presentar. Para mí es un orgullo personal que nos visites, Carlos, porque te conozco tu experiencia, y nos va a hablar del caso Mercedes, porque Carlos, además de ser diputado nacional, gobernó Mercedes durante 3 periodos, y realmente es un caso de ejemplo para la provincia de Buenos Aires y para el país de cómo la tecnología puede cambiar la realidad de gestión de un municipio. Así que muchas gracias, Carlos, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Javier. Sí. Bueno, buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento personal al Centro de Estudios por esta invitación, a la universidad y a la facultad, por supuesto, de poder estar acá. Para los que hoy estamos en otra función, no deja de ser volver a un ámbito donde modestamente uno pueda decir, tal vez demasiado generosas las expresiones de quien me presentara, pero realmente cuando uno está en la función pública y particularmente al frente de un municipio, el municipio de Mercedes está a 100 kilómetros de acá, tiene una particularidad, un contexto rapidito, es una ciudad de 70.000 habitantes aproximadamente, con una composición 105.000 hectáreas, el 20% de la superficie está el 80% de los ciudadanos y en el otro 20% la extensión más rural, en el 80% restante hay un 20%, con 5 pueblos y demás. La verdad que cuando el municipio de Mercedes tiene, tal vez a diferencia del conurbano, es una ciudad intermedia entre lo que serían las ciudades del interior, creo que una particularidad favorable
que es el mayor prestador, es el único prestador de servicios. O sea, el municipio de Mercedes no tiene ningún servicio terciarizado. Es responsable de la recolección de residuos, del abastecimiento del agua corriente, bueno, de la iluminación, de todos los servicios normales, pero particularmente por decisión política de un intendente anterior a mí. Desde la democracia hubo 3 intendentes, un intendente muy exitoso que me precedió, después 3 mandatos consecutivos míos, y bueno, y hoy hay un intendente también joven en esta etapa, del 2015 a la fecha. Hemos mantenido el control y la responsabilidad del municipio en todo lo que tenga que ver. Por supuesto, los servicios comunes, más algunas situaciones que se fueron generando de transferencia de responsabilidades, tal vez no en los términos favorables para los municipios, por lo tanto, tal vez no en los términos favorables para la ciudadanía, pero cada vez los municipios fuimos asumiendo mayores responsabilidades. Lo que van a ver ahora, y que quiero hacer una disquisición, que al final va a haber un video donde dice Carlos Selva, intendente. Le pido disculpas porque es el video que teníamos de una de las partes que vamos a mostrar. Por supuesto, eso se terminó en el 2015. Pero lo que vamos a ver ahora es, dentro de esa transferencia de responsabilidades en los municipios del interior, había un tema que era un desafío, que era anticiparnos a un posible crecimiento de lo que era el delito, la delincuencia, la organización, de lo que hoy, por suerte, se ha instalado prácticamente en todos los municipios, los centros de monitoreos, y a través de ese esquema empezar a pensar cómo las nuevas tecnologías nos permitían no perder, en una actitud muy mercedina, digamos, la característica de ciudad-pueblo. Para eso había que prepararse. En ese caso empezamos con, particularmente mirando, digo esto de la seguridad porque fue el primer paso donde personalmente me involucro un poco más, pero en el entusiasmo y con las personas idóneas en los temas del manejo de las nuevas tecnologías, empezamos a ver que había un campo de acción mucho más fructífero, que era la organización interna de la administración municipal, y empezamos con lo que veíamos, una realidad de la conexión de todas las dependencias, viendo en eso la posibilidad de un ahorro en la que es estructura, diseño, tiempos, particularmente el acceso a todas las, acercar al ciudadano la posibilidad de que a través de las nuevas tecnologías se vaya por lo menos empoderando un poco más para que realmente tuviera acceso a lo difícil. Los que tenemos algunos años nos acordamos la historia del arbolito para correr, los que son más jóvenes seguro no sabrán, pero realmente era hasta tedioso en lo administrativo para el ciudadano llegar a poder concretar respuestas sobre determinados trámites que desde lo abstracto son simples y que lamentablemente la burocracia hacía que se complejizaran. Y después, en eso, bueno, entraba el tema de mejores de costos, el mejoramiento de los servicios, estar cerca del vecino que decía, y tener una ciudad conectada. Era un desafío que a medida que uno se iba involucrando, modestamente y personalmente me iba entusiasmando en las herramientas que podíamos seguir avanzando. Creamos la Secretaría de Modernización del Estado. En eso, como lo decíamos, a través de Mercedes Digital, creamos un programa y una página web. Bueno, y ahí van a ver ustedes el diseño de la página, el acceso a la web, la red interna de todas las áreas municipales, particularmente la modernización del municipio. Estamos hablando, por eso digo que hay que tenerlo en el contexto de que hoy tal vez son cuestiones mucho más superadas, por suerte, pero era un punto de partida que tuvo una cronología de avance. Seguimos. ¿Qué pasaba? En las coyunturas de cada uno de los municipios tuvimos en nuestra ciudad en un momento muy crítico con el tema del sistema de salud. Dentro de esto mismo, Mercedes tiene un hospital interzonal y en ese momento una sola clínica de segundo nivel. En el año 2004, cuando yo ni bien asumo, planteó lamentablemente la realidad, un sistema de salud que venía con complejidades, o sea, el único centro de salud de segundo nivel privado cierra,
Por lo tanto, toda la ciudad quedó dependiente de un solo hospital público y, por supuesto, la Municipalidad de Mercedes tenía un centro de salitas periféricas, como lamentablemente se le llama, y nos vimos en la necesidad de hacer que las salas de atención primaria pasaran a ser justamente centros de atención primaria mucho más complejos, con muchas más oportunidades y disciplinas médicas para atender lo que en Mercedes había pasado, un colapso en la salud, particularmente en la atención primaria. Se crearon los centros de salud, ubicados geográficamente como un mapa, pero entrábamos en el tema de que cada uno de los vecinos también tenía su dependencia de un solo centro de salud. Al final van a ver algo, por qué lo menciono con mucho interés, porque fue un cambio sustancial en algunas cosas que hizo de Mercedes el primer reconocimiento que después tuvimos a nivel internacional. El tránsito, bueno, algunas cosas que tenían que ver, una de las complejidades, en un momento determinado en Mercedes miramos la salida de un colegio y cada 8 segundos alguien transgredía las normas de tránsito. Hoy pasa, no solamente pasa en Mercedes, sino que debe pasar en todos lados. La entrada y la salida de los colegios ponía cada 8 segundos en peligro a los chicos o a las personas que se acercaban al establecimiento. Entonces pusimos mucha fuerza en realmente marcar que iba a haber un nivel de control y de exigencia mayor para tratar de ordenar determinadas situaciones. No veo lo que dice... bueno, pusimos en la vía pública, cuando se creó el sistema de la página, una serie de instrumentos, tótem, ubicados en la vía pública, que le permitían al ciudadano acceder a información de distintos rubros, llámese de deporte, llámese de salud, llámese de cultura. En la vía pública podía acceder el ciudadano directamente a exigir y además a controlar y a evaluar qué era lo que era la actividad pública, pero además le permitía, creamos los expedientes digitales en algunos rubros específicos, y por eso mencioné lo del arbolito, porque era, por eso digo, los que tenemos algunos años nos acordamos que era el ejemplo de la burocracia administrativa, perdón que estoy dando la espalda. El ejemplo de la burocracia administrativa se ponía con sacar un árbol de la vereda. Bueno, uno de los temas fue crear los expedientes digitales, particularmente en ese reclamo. Mercedes tiene uno de los patrimonios más importantes que tiene, es el arbolado público, por la cantidad que tiene y el estado que estaba, y particularmente, bueno, dentro de las situaciones particulares de los vecinos, permitimos que sin hacer un solo trámite ni un solo papel, perdón, pudiera llegar a seguir no solamente el reclamo y demás. Generamos también un solo número de reclamos que en ese momento era casi novedoso, que era el 147, y ahí no solamente centralizamos los sistemas de reclamos de servicios, sino también situaciones de emergencia y demás, con geolocalización a través de una tarjeta que van a ver al final, que creo que fue significativo. Se permitía de esa forma, el reclamo tenía un solo banco de recepción, por lo tanto, quien teníamos la responsabilidad de administrar no es que no sabíamos lo que pasaba en salud o lo que pasaba en servicios públicos, sino que se centralizaba. Y con una contraprestación al ciudadano que en un máximo de 4 días tenía que haber una respuesta vía mail de por qué se solucionó, si se solucionó, y si no, por qué no se había solucionado. Eso nos puso, digamos, una barrera en tiempos a esto que le pasa a la mayoría de los ciudadanos, que el reclamo queda consolidado, pero sabe Dios dónde está. Bueno, eso fue una de las herramientas también distintivas que nos comprometía como Estado a tener respuesta, así fuera favorable o así no lo fuera, pero por lo menos había un vínculo más directo donde el municipio se sentía obligado a dar explicaciones de cuáles eran los inconvenientes. Y bueno, y por último, lo que fue el gobierno abierto. En ese momento, junto con el municipio de Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires, empezamos con los sets de datos abiertos, los gobiernos digitales, que en definitiva el gobierno abierto era una exigencia que a mi juicio debería ser doblemente exigente, de que los municipios tengamos gobiernos abiertos, no solamente para todo lo que es necesario saber que administramos, sino que realmente también hay un grado de conocimiento mayor del ciudadano
por la cantidad de datos a la que accede, y que no tiene nada que ver con ni más ni menos que mostrar lo que es una administración pública. Seguimos, aquí estamos. Tratando de los tiempos. La tarjeta municipal. Ustedes van a ver, esa tarjeta fue lo que nucleó algo de lo que yo les decía. Y después me detengo. Me gustaría un segundo hacer, antes de esto, mantenerme en lo que fue el sistema de seguridad, nada más. Bueno, cuando nosotros creamos el centro de monitoreo, por supuesto, como todos los centros de monitoreo, que seguramente algunos de ustedes tendrá oportunidad de ver, avanzamos un poquito más y particularmente en ese momento, siendo intendente y el secretario de Seguridad, teníamos acceso vía teléfono, directamente, al monitoreo de las cámaras de toda la ciudad. A uno le permitía, por distintas circunstancias, saber, mirar la ciudad desde el teléfono, las cosas que hoy son las nuevas tecnologías y se permite y se puede hacer. Si uno quedara con el hecho de que era solamente para que el intendente vea lo que estaba pasando en la ciudad, que no es poco, ya de por sí, desde el punto de vista de las responsabilidades que tenemos, agregamos una cosa al sistema de seguridad que fue para mí novedoso, y después entro en la tarjeta que va en correlato con lo mismo, que era que, al tener acceso uno, nosotros creíamos, en ese momento no estaban las policías comunales, no estaba todavía toda esta, digamos, este recurso importantísimo que se transfirió a los municipios. Para que ustedes lo entiendan, yo dejo de ser intendente en el momento que empieza a funcionar las policías comunales. O sea, justo en diciembre empezaba a funcionar, nosotros abrimos una escuela de capacitación en Mercedes para todo ese personal, hicimos todos los cursos de Mercedes, pero realmente se pone en funcionamiento esa policía en el momento que, bueno, que yo dejo la gestión. Pero ¿qué hicimos? Creamos, antes de todo eso, lo que vulgarmente se llama 2 grupos de vigilantes. O sea, en 2 unidades, sin armas, de control de la ciudad, pero con la tablet, tenían el mismo acceso que yo a todas las cámaras de la ciudad. Eso se informaba, por supuesto, al 140. Nosotros hicimos en el 147 casi un reemplazo del 911. Algunos estuvieron a favor, otros estuvieron en contra, pero ¿qué permitía? Que si había un hecho delictivo que se denunciaba, con la geolocalización que después va a permitir lo que les decíamos de la tarjeta, permitía que quienes estaban en la condición de vigilantes, en el buen sentido, porque no eran fuerzas de seguridad, desde el mismo móvil que estaban accedían a las cámaras de la zona directamente, no solamente al lugar donde estaba, sino que permitían establecer desde un mismo móvil un seguimiento de las 6 cámaras, 8 cámaras que tuviera una determinada región ante un determinado ilícito. Esto fue muy útil, muy valorado por el Poder Judicial también, y por supuesto una herramienta de soporte al Poder Judicial, que en Mercedes también es cabecera del Poder Judicial, así que muchas cosas se articularon desde ese punto de vista. Eso nos permitió realmente no solamente mejorar el sistema de monitoreo, el sistema de presencia, sino también, bueno, contribuir a un esclarecimiento de muchas situaciones y a la solución de muchas de las cosas. Estamos hablando siempre de una ciudad de 70.000 habitantes, en este momento que todavía no los tiene, pero era lo que dije al principio, para mí una carga muy importante ver que ante el avance de la delincuencia, que razones que no vamos a debatir ahora, tenía que estar los municipios que estamos casi en el límite de lo que es el conurbano, digo, prácticamente uno podría llegar a entender como conurbano y que no se enoje nadie, pero digamos, casi Luján, digamos, está a 30 kilómetros de Mercedes. Bueno, nosotros presumimos y preveímos medidas que nos permitieran tener un control, no solamente de los accesos a la ciudad por el sistema de monitoreo, sino todo esto que les estoy complementando. Algunas cosas por ahí me olvido. En ese sistema de las APP que creamos justamente para el móvil, para los celulares, bueno, estaban las características que ustedes leen mejor de ahí. El tema que no se lee muy bien, Mercedes Colabora, que era una de las cosas que planteábamos recién, que era complementaria de esta situación. Un ciudadano común de cualquier lado veía un conflicto con el tránsito, con la seguridad, con lo que fuere, mandaba esa aplicación, la mandaba al 147 y quedaba geolocalizada el lugar.
teníamos directamente, se identificaba bien el lugar, más allá que siempre seguramente se agregaba algún texto, pero lo real es que fue una medida que contribuía también al tema de la organización. Creamos estaciones meteorológicas que también permitían en tiempo real medir la temperatura, la lluvia y demás, y eso fue también, no fue solamente por un tema de dar el tiempo, sino que también las utilizamos por una de las situaciones muy graves que nos ha pasado como municipio. En Mercedes, en el periodo que yo estuve, se inundó 6 veces. Me tocó la época de lluvias más fuertes, realmente fue muy grave. Ustedes deben haber visto que se monitoreaba mucho, se expresaba mucho lo que pasaba en Luján. Bueno, Mercedes estaba peor. Teníamos el río Luján, es un río de llanura, en las precipitaciones que nos tocó principalmente 2014, 2015, 2012 y 2009 también, fueron situaciones muy, muy traumáticas. Y el río, por justamente en esto que ustedes han escuchado, y no es para hacer una crítica, pero correspondería que la haga, todo el tema de canalización de esos el 80%, las 80.000 hectáreas que tiene Mercedes, clandestinamente en algunos casos, se empezaron a hacer los canales que van a las vías de escurrimiento normales. Por lo tanto, más allá del volumen de precipitaciones, en un río de llanura lo que nos mataba, para decir un término extremo, es la velocidad con que llegaba el agua. La velocidad con que llegaba el río no tiene caudal posible para evacuar esa cantidad de agua. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Haciendo estaciones de monitoreo. Las últimas 2 tuvimos que ponerlas con paneles solares porque no estábamos en la zona, para ir evaluando en zonas rurales, en la cuenca alta del río, en Suipacha prácticamente, en el límite con Suipacha, poníamos estaciones de monitoreo para ver la velocidad de crecimiento del río, para permitir los sistemas de evacuación en los barrios que existen todavía, estaban en zona de riesgo. Y por supuesto, en el barrio también, cuando esa medida se determinaba, se había creado un sistema de alarmas y una concientización de los ciudadanos, que ustedes saben que nadie quiere abandonar la vivienda, pero sirvió, aunque parezca tal vez menor, pero el sistema de la alarma sonora en la etapa de crecimiento del río fue mucho más disuasiva que hay veces todo el trabajo que hacíamos para concientizar que hay un nivel donde realmente entramos en riesgo todos. Bueno, todo eso fue también surgiendo a través de esta etapa de las nuevas tecnologías, y que nos permitió no solamente sentirnos orgullosos de lo que habíamos hecho, sino realmente crear que en la estructura de defensa civil también tuviera una organización más fuerte, que tuviera no solamente en la responsabilidad de bomberos, sino que realmente había toda una estructura de soporte técnico que nos permitía, en la medida de muchas veces tal vez no alcanzaba, porque la dimensión de las inundaciones de esos años, tal vez ustedes no se acuerden, pero fue impresionante en la Pampa Húmeda, pero nos permitió organizarnos de una forma completamente distinta y con resultados atenuados a un fenómeno climatológico como el que nos tocó vivir. Y por último, para no robar tiempo, estamos bien. Dos cositas. Hay una tarjeta, ponle la tarjeta, por favor. Esa tarjeta. Esa tarjeta fue una síntesis de muchas cosas. Por supuesto, la cara no sabemos de quién es y el nombre, por supuesto, es falso. Pero esa tarjeta ustedes ven que tiene una serie de arriba, HT, E, D y A. HT es que quedaba identificado en el ciudadano con un código individual de cada uno, un código QR individual, que era una persona hipertensa. La E era de... epilepsia, perdón. La D de diabetes y la A de alergia. Habíamos creado, esas 3 cosas estaban, y el grupo sanguíneo, por supuesto. En el sistema de alergias también habíamos creado una aplicación que la persona con la tarjeta y el celular, cuando iba pasando, porque habíamos geolocalizado las plantas que generan alergia, le íbamos avisando a una persona que transitaba por un llamado, una alerta, de que en esa zona había plantas que producían alergia. Pequeños chiches que tuvieron que ver con lo que estaba. Y esta tarjeta, cuando yo les comenté al principio lo de las salas de atención primaria, ¿qué es lo que teníamos como problema? Cada ciudadano va a su sala de atención primaria que le corresponde por zona.
no que le corresponde, sino que por habitualidad va. ¿Qué nos pasaba? La persona en otro lugar físico, por algunas circunstancias, nadie sabía quién era o cuáles eran los problemas de ese ciudadano que podía atenderse en un centro de atención primaria o en el hospital. Creamos, y como siempre depende del factor humano, tuvo éxito en algunos lados y en otros más o menos. Cada médico tenía la obligación de cargar su historia clínica en el sistema y la tarjeta, monitoreada por cualquier lector de aplicaciones, sabía que ese ciudadano se iba con la historia clínica en la tarjeta, por decirlo de alguna forma. Si un ciudadano tenía algún problema en Córdoba, lo único que tenía que hacer era levantar de la misma tarjeta y sabían las cuestiones particulares de cada uno de los ciudadanos, en donde fuera, o sea que era, como digo, un servicio muy fuerte con el sistema de salud, más allá que con esa tarjeta se accedía a toda la información del municipio en los tótem que estaban en la vía pública y los que estaban en las distintas reparticiones, y le permitía, por sobre todas las cosas, no llegamos a la segunda etapa, se terminó el mandato, pero pretendía también, a través de este sistema de servicios, tener casi las características de una SUBE, permitiendo determinados acuerdos con determinados comercios y demás, que pasara a ser realmente una herramienta de movilización y de contención y de seguridad para el ciudadano, porque tenía los 3 botones de pánico, tenía las 3 situaciones. Pero lo más fuerte de todo fue que realmente el ciudadano tenía, y por eso dije, en algunos casos resultó bien, en algunos casos no tanto, era según el grado de responsabilidad del profesional médico de cargar los datos como realmente correspondía para que el sistema realmente funcionara. ¿Estamos? Bueno, y hay un video que vuelvo a excusarme, lo que dice ahí no es cierto porque no soy intendente, pero está hecho desde el momento que fui intendente. Esta es la. Bueno, en eso lo que le sumamos es que establecimos en un momento determinado también y tenía que ver con el contexto nacional, había un momento donde los chicos habían recibido computadoras y realmente no había redes Wi-Fi, todas las plazas de Mercedes, más los espacios públicos que la sociedad consolida como un espacio para ir a pasar un momento, por más que no sea una plaza, bueno, pudimos llegar con Wi-Fi a todos los sectores y eso también fue algo distintivo por la cantidad de lugares que realmente habíamos podido llegar con el municipio. Gratis, por supuesto. Bueno, más o menos. Gracias, Carlos. Tenemos espacio para 2 preguntas. ¿Quién quiere preguntar? A disposición. Sí. Allá, bien. Bueno, yo creo que es un desafío de la actualidad. Lo que nosotros intentamos primero era, y te digo que no lo tuvimos con resultados, me hago cargo de la parte de gestión mía. Hoy esto prácticamente no está en el municipio, hoy no existe. Pero me hago cargo de que hubo una parte de consolidación del sistema, de las cosas que, digamos, de la herramienta de gestión que a nuestro juicio eran útiles para la sociedad,
y solamente se quedaron las cosas más básicas, un poco lo que vos decís. La gente empoderó el 147, de hecho tuvimos algunas discusiones con la departamental porque la gente llamaba al 147 y no al 911, digamos, pero realmente íbamos en un camino hacia eso. En el momento que más habíamos empezado a repartir ya masivamente la tarjeta, lo digo no para justificar, creo que fue una limitación que como gestión tuve. Tuvimos realmente gravísimos problemas con el tema de inundaciones, o sea, hubo otras situaciones, más allá de todo el contexto político, que no es un tema para hablar, pero creo que si hubiésemos seguido y si la misma gestión actual hubiese seguido, yo creo que llegábamos, porque más allá de la accesibilidad, lo que la gente había hecho sin la tarjeta, iba a los tótem municipal a ver qué pasaba en el teatro, qué iba a ver el fin de semana, digamos, se estaba acercando de alguna forma, y por supuesto la limitación de los expedientes digitales sí se circunscribía a gente por ahí más cercana, pero creo que creo que fue un error volver para atrás, lo digo con mayor respeto, pero lo digo acá y lo digo en todos lados, porque creo que vamos a ese camino. Vuelvo a repetirte, la gente lo que más pretende del municipio es la prestación de servicio, que es la recolección de residuos. Nosotros le poníamos en las páginas cuál era el día de recolección de residuos húmedos, cuál eran los secos, o sea, éramos muy firmes en la concientización de que la gente de alguna medida sabía que ahí tenía la información y directamente la estábamos obligando a que se acercara un poco más, con resultados, bueno, diversos. Bien, gracias a los dos. Segunda y última pregunta, por favor. ¿Cómo te va? Me gustaría, en su opinión, ¿cuál cree que son los momentos clave que permitieron comenzar con el desarrollo de esta nueva tecnología en Mercedes? Yo algo te decía, mi mayor preocupación, y como soy una persona muy limitada en las nuevas tecnologías, fue el tema del monitoreo, el sistema de seguridad. El sistema de seguridad fue el primer paso, por eso digo, tuvimos dos situaciones muy traumáticas de Mercedes. Una fue el cierre de una fábrica muy importante, el segundo fue el del segundo nivel de salud, que obligó a que el sistema de salud municipal se transformara. Para Mercedes teníamos 60 médicos en las salas de atención primaria, eran muchísimos, realmente y teníamos 19 centros de salud. Fue muy fuerte, pero vuelvo a repetirte, no había una articulación, ni con el hospital. Bueno, al hospital también en las ambulancias se puso el monitoreo de esto. Pero fueron circunstancias que te obligan a munirte de gente que conozca de qué forma poder llegar con las soluciones más rápidas, y fue por necesidades, digamos, de administración. Gracias, Carlos. Te pedimos con un aplauso y te damos un presente. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, un gusto haber estado.